Auspician Economía de Bolsillo, Credicop, Norte FM, Grupo Boreal, Club Boreal, Bonfarma, Clínica Veterinaria La Yunta, IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, Cinesis, Municipalidad de Tafí Viejo. $225 empresas cerraron en Tucumán entre febrero del año 2025-2026. Hace pocos días, las autoridades de la Federación Económica de Tucumán, con su presidente a la cabeza, en los medios informaba de que la curva en Tucumán era justamente a la inversa. La curva crecía en la apertura de nuevas firmas y se medía en función de un cuadrante de calles de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Si esa es la información que transmite la Federación Económica, yo quiero decirles de que los datos oficiales que estamos compartiendo, como lo hacemos siempre en Economía de Bolsillos, son de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo. Tucumán perdió en solo un año 255 empresas, que significa menos trabajos, más desempleo. Hay un relato, hay una realidad. Nos quedamos con la realidad. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo, programa 370. ¡Opa! Estamos ahí, ¿eh? Muy bien, estamos cerca. muy bien. 370 muy bien. programas llevándoles... ¡Qué hermoso! Sí, ¡Qué número! Redondito. Vamos. Gracias a ustedes. Infinitamente gracias. Decíamos, ¿no? 370 programas llevándoles a ustedes la realidad económica, política y, por supuesto, social, porque donde hay política y hay economía está la sociedad en el medio. Nunca podemos separarlas. Decisiones políticas afectan la economía y la economía genera políticas que hay que cambiar para que esta sociedad viva más justamente. Bueno, hablando de cambiar políticas de la sociedad, hemos tocado en los últimos programas muchas encuestas, ¿sí? Sí. Encuestas que cada vez le dan peor en la imagen a Javier Milei. El tema es que las encuestas le dan mal, pero después llega la hora de elegir y la gente va y lo elige de nuevo. Correcto. Entonces uno dice, es como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Para los que no sepan, el síndrome de Estocolmo es cuando un secuestrado siente cariño por su secuestrador, ¿sí? O siente cierto apego afectuoso hacia su secuestrador. No digo que Javier Milei nos haya secuestrado, pero cerca estamos. Pero hay una nos han secuestrado, claro, en las ideas, nos han secuestrado en los valores, nos han secuestrado en la entrega de un país y todo casi. La soberanía. De manera resignada, agachamos la cabeza y meta para adelante. Bueno, pasó como si nada que un barco militar de Estados Unidos esté atracando en suelo argentino sin autorización del Congreso de la Nación, lo que es prácticamente una invasión. Así es. Y estas cosas pasan mientras nos entretienen con Adorni, su hermano, La Cascada, mientras nos llenan de todo este chismerío que, entre paréntesis, manifiesta actos de corrupción. Por atrás de todo eso suceden cosas que nosotros queremos compartirla con ustedes. Sí, porque como decimos con Mario, muchos creían que se había quedado sin nafta la motosierra, ¿no? No se quedó sin nafta, la venía usando poquito, pero cuando pasan esos hechos de corrupción, son en realidad peleas intestinas para tapar lo que en realidad están haciendo por atrás, que es lo que vamos a ver en estas placas que ya nuestro director Andrés va a poner al aire, el recorte adicional del 20% del gasto de capital, o sea, más ajuste
más motosierra. Gasto de capital significa inversión en la actividad productiva. Vamos a seguir para ver cuáles son los puntos más fuertes, porque duelen. 5.000 millones de pesos menos al programa de prevención de cáncer, de detección temprana de la enfermedad del cáncer, de la búsqueda de tratamientos y demás. Cáncer, estamos hablando del cáncer. Uno dice cáncer y se asusta. Es una palabra que asusta porque es una enfermedad que si bien hoy tiene otros tratamientos, todo, pero si vos le sacás 5.000 millones de pesos... Es fatal. Es fatal. Y si le sacás 5.000 millones de pesos a un programa que lo que busca es la detección temprana del cáncer, la prevención del cáncer, nuevas herramientas a través del CONICET y los distintos institutos médicos para encontrar medicamentos que puedan paliar la situación de un tipo o una mujer que está enfermo de cáncer, estamos hablando de un gobierno que le interesa 3 carajos lo que le pasa a su pueblo. Sigamos, porque de verdad duele esta realidad, este ajuste. 500 millones menos al programa de enfermedades transmisibles, entre otras enfermedades. Sobre todo provincias como las del norte argentino. Sí, sí. Exactamente. Exacto. Sí, porque encima el ajuste llega siempre a provincias o lugares, y vamos a hablar un poquito de eso, donde la gente peor la está pasando. 20.000 millones de pesos menos para la compra de medicamentos. Si usted es de los que desafortunadamente no le alcanza el dinero para comprar medicamentos, bueno, trate de no enfermarse, ¿sí? Esto tiene que ver con eliminar prácticamente el programa que ustedes deben recordar que era de asistir con medicamentos gratuitos en los CAPS y en los hospitales públicos. Sí, sobre todo, insistimos, a la gente de menos recursos, ¿no? Así es. Sigamos, el que viene también duele muchísimo porque es el futuro. Recorte de 78.000 millones en educación. Es algo que desde que asumió Milei viene haciendo, destrozando la educación. Tremendo. Porque muchos, y perdóname, 2 segundos, sí, ¿no? Porque quería decir favor. esto. Terminemos la placa, sí, creo que esa era la última, así, porque le quiero comentar algo con Mario. Bueno, los 46.000 millones de recorte a las Fuerzas Armadas, que ya las Fuerzas Armadas han empezado ya a mirar con otros ojos al gobierno de sus preferidos, ¿no? Y la desfinanciación al programa de Malvinas y Antártida. Un cipallismo demuestra esto que ya va más allá de cualquier otro comentario, ¿sí? Va más allá. Venga, dire con nosotros, porque lo que quería decir, ¿no? En el tema educación, viste que visitó una universidad, sí, y que todo el mundo dijo, los libertarios que decían... Es la Universidad de San Andrés. Sí, pero ¿qué decían? Bueno, no tiene nada que ver con nuestro director, le juro, pero ¿qué decían todos? No, que se llama Andrés. Mirá, aulas llenas, lo recibieron ovacionándolo. Me gustaría que haga lo mismo en la UBA, o claro, en Filosofía, Letras acá en la UNT, o en la Universidad Nacional de Cuyo, a ver si lo reciben igual. O que venga a la escuela normal. Claro, a ver si lo reciben igual, porque, claro, en tu ámbito vos sos Gardel. Ahora, esto, perdón, Cato, sí, obvio, Diego, tiene que ver con lo que habíamos anticipado. En la medida en que la actividad económica cae, que el consumo cae, que cierran las empresas, que se despide gente, que congelan el bono de los jubilados, cae la recaudación impositiva, cae la recaudación del IVA, recaudación de ganancias, cae toda la actividad y la recaudación del gobierno. ¿Cómo ajusta este gobierno? Justamente con los más vulnerables. Hubo una nota muy buena, un editorial muy bueno en el Cohete a la Luna de Aronsky, ¿no? Hablando de reuniones y cosas por el estilo, porque también hay que ver la parte política, como bien decías vos. Hace pocos días, nuestro flamante canciller, Pablo Quirno, voy a hacer lectura para que no se crea que estoy imaginándome dichos, expresó: a medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente que a futuro trate de poner control de capitales en la Argentina no va a ver por qué. Va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar de alguna manera encorsetados. Las herramientas que utilizaron en el pasado contra los argentinos no van a poder ser utilizadas. Esto le decía a los inversores extranjeros. Es decir, estamos entregando el patrimonio nacional a los extranjeros,
van a venir, los van a explotar, nos van a dejar sin nada y luego se van a ir dejándonos la nada misma, porque esta idea del gobierno es justamente impedir, por ejemplo, como se sucede cuando Argentina recuperó YPF. El patrimonio de la Argentina que está en nuestro subsuelo, que está en nuestro relieve, que está en nuestro territorio nacional, es de los argentinos. Pueden venir a trabajar en la Argentina, pero no son los dueños de la riqueza de nuestro país. Se preparan para esto. Quieren impedir que el día de mañana podamos recuperar lo que está siendo parte de la riqueza de los argentinos. Quirno, desde acá te decimos minga. Lo que es nuestro es absoluta y completamente nuestro. Sucede en todas partes del mundo. Vos podés ir a Angola, podés ir a Nicaragua, podés ir a Estados Unidos, podés ir donde quieras. Pero en los recursos naturales son de los países. Trabajás, tenés tu rentabilidad, pero ese trabajo, esa riqueza es del país al cual le pertenece. Tremendo. Vamos a seguir tocando ese tema porque es un tema que de verdad ya llama a la reflexión a todos los argentinos, que es hora de despertarnos un poquito y darnos cuenta. Nadie está hablando ni pidiendo nada, simplemente despertarse y decir, che, pongamos un freno a esto, porque si no pasa a ser cualquier cosa, Mario. Ese es el tema. Y un último dato que apareció el día viernes, si no me equivoco, es 708.000 millones de pesos le van a otorgar al PAMI para pagar deudas atrasadas. Lo van a pagar con letras del Tesoro. Quiere decir que los prestadores de salud, en vez de cobrar, van a recibir unos papelitos que en algún momento van a poder cobrarlos. Pero esto significa que la resolución de los problemas del PAMI, más los ajustes de los jubilados, sigue estando colgado de un tintel y la seguridad de 6 millones de argentinos está realmente comprometida. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa. Sí, señor. Tenemos mucho para hablar. Mucho para hablar en el programa de hoy, pero antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor.
Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Seguimos en Economía de Bolsillo en este programa. Le digo, en el corte hablábamos con la producción, hablábamos con Mario y decíamos, no, 2 horas no podemos hacer el programa, pero deberíamos, porque ya es, pero usted no nos va a ver, ese es el tema. Nos quedamos cortos para poder contarle todo lo que están haciendo. Nos quedamos cortos con los tiempos, pero bueno, y no solamente son pálidas, porque la vamos a sentir cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a tratar de compartir algunos datos más que va a venir muy bien para complementar. Bueno, les tiro un primer dato, ¿no? Hubo sesión en el Congreso Nacional, se juntaron los legisladores, los de Tucumán dieron quórum. Sí, dieron quórum. Por un lado se quejan, no, que el gobierno nacional, por otro lado le dan quórum al gobierno nacional. Muchachos, pónganse de acuerdo. Yo entiendo que los de la Libertad Avanza, los de la derecha, todos le den quórum al gobierno nacional. Lo que no entiendo... ¿Qué hacen son nuestros legisladores? Claro. Y además votando leyes que no sé con qué cara van a poder explicarle a los tucumanos, a los argentinos. Vamos a abordar uno de los temas. Sí, es uno de los temas. Otro de los temas tiene que ver, no nos vamos a ir al antiguo Egipto, ¿no? Sí. ¿Vos te acuerdas cuando estudiamos eso? El Bajo Egipto, el Medio Egipto, el Alto Egipto, la construcción de las pirámides, Nefertiti y no sé cuántas cosas más. Esta es una pirámide que no nos gusta, que nadie quiere visitar, que es la pirámide social de la Argentina. Es como cómo cortaríamos la sociedad de acuerdo a niveles de ingreso y cómo se las puede ir calificando con lo que cada uno de nosotros tiene registrado, qué es la clase más adinerada, la clase media, cómo se divide la clase... Bueno, vamos a ver. Dire querido, ahí está la placa, mira. Clase alta, es la puntita de la pirámide, ese 6%, la clase alta, 11 millones de pesos tenés que cobrar para pertenecer, mínimo, ¿no? De base. Estamos hablando 6% de los argentinos, es decir, estamos hablando de 3 millones de argentinos tienen ingresos de 11 millones, por supuesto, hacia arriba. Para arriba, claro, el mínimo disponible. El ingreso mínimo está marcado ahí, 11 millones mensuales. Sí, 11 palos. Si vos tenés 11 palos para arriba por mes, sos de la clase alta. Estoy ahí yo, ¿no? De la clase alta. Estamos bordeando la punta, esa derecha rojita que pega con el gris. ¿Ves la línea blanca? Ahí estoy yo. Estamos en la línea blanca. Sí, en la inexistente. A 10.000 kilómetros estoy yo de ahí. Después viene con la clase media que ocupa el 44%, dividida de esta manera. Un 18% es la clase media típica, que cobra mínimamente 3.800.000. Recordemos los montos para tener noción, porque
está la idea de que la clase media era, históricamente fue así, pero mirá cómo se va deformando en esta pirámide producto de una política de los últimos 2 años. Claro. Ojo, estos son los ingresos familiares, ¿no? Hay que aclarar Exacto, eso. No es que cada exacto. uno, si no serían todos clase alta. Pero clase media típica, los ingresos familiares tienen que ser de 3.800.000 pesos para arriba, es un 18%. Exacto. Después está la clase media baja, que es entre los ingresos familiares un 26%, tiene que ser 1.900.000 pesos. Y ¿Sí? clase baja Que es ocupa el el 50. 50% de los argentinos. Es decir, 23 millones de argentinos conforman lo que se define hoy como clase baja, donde muchos se consideran aún de clase media, pero por esos ingresos lo han ido sometiendo, han ido bajando, han ido presionando la pirámide para estar justamente en esa calificación. Sí, 31% la clase baja superior tiene que tener ingresos familiares 1.350.000 pesos. 1.350.000 pesos. Ese es el 30% de los argentinos tiene esos niveles de ingresos. Sí. 12 millones de argentinos Muchísimo. tienen ingresos de 1.350.000 El grupo familiar. grupo. El Por grupo Dios, familiar. qué número. Te voy a decir algo. Hoy, como está la economía, vos decís 1.350.000, no es mucho. Porque es verdad, ya no suena mucho. Hace 5 años atrás, 1.000.000 de pesos. Hoy no. Ahora, es muchísimo. Es muchísimo 1.350.000 pesos para una familia, porque hay una clase baja, inferior, 19% que tiene que tener 710.000 pesos. Y hay gente que no tiene ni eso, Mario. Eso sería lo que estaría prácticamente, para calificarlo en el concepto que se repite muchas veces, la indigencia. Es aquel grupo familiar que apenas alcanza la capacidad de comer 4 veces al día. Y así todo, venga, dire, y así todo, se juntaron los legisladores que cobran muchísimo dinero, más la guita que se quedan de los pasajes aéreos que no utilizan y los canjean, y que ya tienen todo armadito y que encima sacan préstamos que solo ellos pueden acceder. Así todo En el banco oficial. En el banco oficial, obviamente. Claro. Así todo esto, fueron y levantaron la manito sin saber para qué levantaban la manito y votaron para que se le saque, ¿no?, las zonas de bajas temperaturas justo ahora cuando empieza el invierno, sí, el infierno, porque va a ser un infierno para esa gente, a provincias como Jujuy, por ejemplo, que tiene zonas de bajísimas temperaturas, a San Luis. Nuestros valles, Calchaquíes, digo... no saben lo que van a votar, no tienen idea lo que van a votar. Cuando dan quórum, no saben para qué dan quórum. Digo, porque después hablan de la ecología, todo, van y votan a favor de sacar la ley de glaciares. Van y hablan de, la pobre gente que hay que ayudarle y comprarles estufas. No es comprarles estufas, es no votar estupideces que ni saben qué van a votar. Para eso sos legislador, papito, y los mamita. 3 legisladores del bloque Independencia, y llama la atención a algunos de ellos, defensores del medio ambiente, de la vida saludable, levantando la mano para eliminar los subsidios de las zonas frías. ¿Para qué? Para mostrar de que hay superávit energético, pero no tienen idea de lo que están haciendo, porque al mismo tiempo que eliminan los subsidios en las zonas frías, le han condonado una deuda de 1.800 millones de dólares a 2 empresas privadas, Edenor y Edesur. Cobrémosle a ellos, muchachos, si nosotros somos los que le pagamos. El agujero que generan el déficit energético son de ellos, que no pagan porque no invierten, y padecemos las consecuencias de esa falta de inversión. A ellos le perdonan, y a miles de argentinos, millones de argentinos, van a tener que padecer justamente lo duro del invierno, sobre todo en algunas zonas del país donde más lo van a sufrir. ¿Y saben qué es lo tragicómico de todo esto?
Le condonaron la deuda a Edenor y Edesur y al otro día 100.000 usuarios se quedaron sin luz porque se les quemó un generador. Entonces vos decís, hermano, es una joda esto. Muchachos, llamemos a la reflexión. ¿Qué están votando nuestros legisladores? Por Dios, por lo menos no vayan. No vayan a la sesión. Porque además, ¿qué le van a dar a Tucumán? Tucumán en el ranking de los ATNs que manda la nación a las provincias. Yo lo tengo acá. Tucumán no existe en los primeros 18 provincias. No le mandan un solo mango. Y aprieta a los contribuyentes de Tucumán. ¿Qué están votando? ¿Para hacer qué? ¿No les da vergüenza cuando vuelven a Tucumán? ¿Qué le van a explicar a la gente? Bueno, nada. No, pero está bien, porque después encima se pelean acá en la interna, ¿no? Para los medios se pelean, ¿no? Porque Castalán tal cosa, perdón, no, catalanes, ¿no? Catalán. Ah, Castalán, Casta. perdón. Digo, pero se pelean con 140 millones de pesos mensuales. Bien, Lisandro, él estaría dentro del vértice superior de la clase, sí, la de la pirámide, ¿no? Estaría por encima de la pirámide. Bien arriba. 140 millones de Pero pesos. se enojan, cuando uno dice esto se enojan. Pero no se enojen conmigo, muchachos, enójense con ustedes, que son los que votan cualquier cosa, los que dan apoyo a Catalán fue cosa. funcionario de Scioli, fue Claro. funcionario de Alberto Fernández, fue funcionario de Macri. Y sigue. Por Dios, no sean tan mentirosos, caraduras. Y no es faltarle el respeto, No, es la realidad. le faltamos el respeto a la mentira de ustedes. Y alguien tiene que decirlo y posiblemente le moleste a alguno que esté escuchando, pero esta es la verdad. No estamos ocultando nada. Lean los balances de YPF, es la plata que cobran los directores y él es uno de ellos. Y por abrir la boca, el ex ministro, el ex jefe de gabinete, fue castigado y fue echado de YPF, quedando únicamente Catalán como parte de ese equipo. Pero está bien, se enojan. ¿No? Se enojan, pero... Sí. No, digo, la gente, viste, los seguidores de Milei se enojan cuando uno dice estas cosas, pero chicos, seamos sinceros, no están cobrando en dólares ni está dolarizada la economía como dijeron que iban a hacer. Iban a sacar a la casta y está Menem, está Scioli, está Sturzenegger, está Caputo, está Bullrich. Iban a destruir el Banco Central. El Banco Central está más fuerte que nunca. Por Dios. Y así promesas y promesas que quedaron en el camino. Entonces, cuando uno se queja de los políticos diciendo que no cumplen las promesas de campaña, que no dicen lo que van a hacer y que encima hacen todo lo contrario y que destruyen al país y que destruyen a la provincia y todo... Entonces, no se enojen con nosotros, enójense con ustedes. Cato, y agrego, porque esto es de hace pocas horas, el Fondo Monetario Internacional le aprueba el segundo tramo del año 2026, habiendo incumplido el programa, claro. Le otorga $1.000 millones y el gobierno está contento, los periodistas están contentos, los adulones de este gobierno festejan porque va a haber más dólares. Muchachos, sostenemos el superávit fiscal porque nos estamos endeudando, cada vez estamos peor en la Argentina. 53.000 millones de dólares se fugaron de este país, se fugaron más dólares en este gobierno que en el de Mauricio Macri. Por eso él decía en algún momento, si vuelvo al gobierno lo haría más rápido. Milei le hizo un copy y pego de ese párrafo de su libro. Sí, totalmente. Y para cerrar lo que decía de los periodistas adulones, cerraron la sala de prensa de la Casa de Gobierno y el 90% de los periodistas del país se quedaron callados. Están más preocupados por ir a comer sanguchitos cuando hay un evento que por quejarse de lo que realmente se tienen que quejar. Tengo una última placa para mostrar, gentileza de Matías Batista. Vamos con esa placa, por favor, que tiene que ver con los precios de bienes, salarios e IPC, que es el índice de precios al consumidor. Miren lo que es de agosto del 25 a marzo del 26, ahí van a ver una línea roja, que son los regulados, una línea azul, que es el IPC general, y esa línea punteada que son los salarios formales privados. La diferencia entre la línea roja de los regulados, que está en 25,6, y la de los salarios, que está en 13,8, es tremenda, lo aniquiló. El licenciado Matías marca allí que la línea roja son los precios
cuando llama precios regulados, son los servicios públicos. Claro. Se han incrementado hasta el 25,6% y los salarios al 13,8%. Traducido esto en el tucumano básico, es lo que él mismo dice, y nosotros lo tomamos como cierto, es cuánto nos queda de salario disponible. Cuando cobramos un sueldo de 1 millón, tenemos una brecha de 12 puntos. Es decir, uno arranca cobrando el sueldo y ya le queda por lo menos 13 puntos afuera porque ya están comprometidos con luz, gas, agua, etcétera, transporte. Todos esos precios regulados nos hacen añicos, en definitiva, los niveles de ingreso de la Argentina. Por eso es lo que decimos nosotros siempre, que el fin de mes ahora es entre el 18 y el 20, ya es fin de mes. El otro día lo decía. Claro, ya fin de mes tenés 10 días que estás así en un limbo esperando a ver qué pasa, no me toquen nada, que no se me rompa nada, que no se enferme nadie. Tenemos que hacer una pausa, Mario. Sí, señor, allá vamos. Dale, hacemos una pausa, pero antes de la misma te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de experiencia produciendo hormigón elaborado. Ormeco, además, es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales. Para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes.
Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Tercer bloque de economía de bolsillo y un tema que nos quedó del programa pasado, por eso recién decíamos, Mario, que necesitamos 2 horas, no nos alcanza 1 hora de todos los temas que nos da este bendito país, tiene que ver con la inflación, porque ya se dio a conocer el índice de inflación del mes de abril, recuerde que siempre estamos un mes atrás con el tema de la inflación, para saber cómo puede llegar a ser el mes de mayo. Bueno, una buena noticia para el gobierno festeja porque le bajó el índice. Así es. No es buena para los argentinos porque sigue siendo alta. Sigue siendo alta. En términos económicos, según periodistas calificados. Voy a dar un nombre. Longobardi. Longobardi comunicó a través de sus redes que Argentina tuvo un incremento en dólares de un 40% los alimentos entre enero a abril del año 26. Es mucho. Por Dios. Es mucho. Somos más caros que cualquier país de América Latina. O lo que sufren los propios turistas como vienen a la Argentina. ¿Yo te puedo dar un dato sí, de alimentos? Así, dato onda Lita de Lázaro. ¿Te acordás que ella decía camine, pero te decía marcas? Todo yo veo en una marca, me hago totalmente cargo. Yo soy muy fanático de los bizcochitos de las 9 de oro, los agridulces. Sí. Fanático, acá todos saben porque todos los días vengo con un paquetito. Supermercado. No voy a dar el nombre del supermercado, Mire. Claro. ¿Ah? Mire, le vamos a decir Mire. Supermercado Mire. En diciembre, ese paquetito estaba en 850. 850 pesos. Hoy está en 1.350, 1.250, depende de la oferta. No es el 40, es mucho más. Estamos hablando... Y saben, acá nadie me puede dejar mentir, saben que yo todos los días vengo con el paquetito que compro. Ese paquetito se incrementó un 70%. O sea, estamos hablando de un supermercado, ¿no? Claro. Tendría que hacer un relevamiento que me comprometo a hacerlo de... Más o menos. Sí, mi inflación es inflación galleta, ¿viste? Está la inflación nafta, está la inflación... La mía es inflación bizcochito. Pero vamos a ver la primera placa que tiene que ver con la medición de los meses, ¿sí? Cómo viene subiendo o bajando la inflación, porque viene medio así. Veníamos con un tobogancito, ¿sí? Para arriba, una escalerita. Pegó en marzo, ¿ah? Claro. Pegó en marzo 3,4. Venimos de mayo del año pasado, donde estaba en 1,5. Subió, y empezó. Subió. Nunca bajó, ¿te diste cuenta? Nunca bajó, nunca. 3,4. 3,4 en marzo, 2,6 en abril. Eso dio en abril. Con un dato. Siempre el mes de marzo suele ser un mes especial en los indicadores inflacionarios. ¿Por qué? De este o cualquier... Porque es un momento del año donde arranca prácticamente la actividad. Claro, empieza el año. La actividad escolar, el comercio comienza. Es como que terminan las vacaciones y arranca la actividad normal económica del país. Podemos decir que la inflación de marzo en general es un mes donde los indicadores son justamente más importantes. Y luego vuelve a bajar a 2,6 en el mes de abril, sí. Cosa que comienza a preocupar al gobierno. ¿Por qué? Porque en el mes de abril se acaba de dar a conocer el índice de precios mayoristas. Que fue altísimo. Que fue del 5,4%, donde lo más impactante es el incremento del precio de petróleo. Ufa. Tengamos en cuenta que antes de la guerra el barril de petróleo, la manera de medir el precio del petróleo era 60, 63 dólares el barril. Hoy está por encima de los 110 dólares. El gobierno tiene un acuerdo con las refinerías de mantener planchado el precio con pequeños incrementos, pero ya aparece el primer impacto de 5,2. Por supuesto, los precios mayoristas son los primeros indicadores de cómo va a impactar en el índice de precio al consumidor. Por eso es que están muy preocupados
de que el indicador de mayo pueda ser un mes donde intente nuevamente encontrar una curva hacia arriba. Claro, porque primero, hasta hace una semana que decían en el gobierno, no, la tendencia es que siga bajando, un 2, no menos de 2, pero sí un 2,2, 2,3. Hoy está la gran duda. Que nunca entendí por qué, de dónde sacaron el 2,2, 2,3, pero bueno, ellos sí, dicen. La maravilla. Ellos saben. Así es. Bueno, Cosa que sí. Cuando compartíamos el bloque anterior y hablábamos del impacto que tiene el salario disponible, hay que tener en cuenta de que, en definitiva, ese salario disponible, más allá del 2,6 de inflación, cada vez el aumento de los servicios nos come gran parte. Ese 2,6 también tiene el impacto de ese salario disponible cada vez más pequeño. Totalmente. Ahora, para llegar a ese 2,6 hay que entender cómo se comportaron los distintos rubros que se miden, ¿sí? Y después vamos a hablar de cómo se mide. Espere, no se acelere. Vamos primero con los rubros, el rubro por rubro, para saber, bueno, transporte 4,4. Bueno, apareció. Después de un año, se hace un año que viene aumentando el transporte. Tal cual. Claro, y ahora. Bueno, ahora están discutiendo si es 2,400, no va a ir nadie en colectivo. Y no. Bueno. Después tenés un 4,2, lo que tiene que ver con educación. Educación. ¿Sí? Bueno, y realmente, sí. Incremento. Muy fuerte en algunas regiones, claro. Fue muy fuerte. 4,1 comunicación, vivienda, todo lo que tiene que ver relacionado a la vivienda 3,5, prendas de vestir y calzado vuelve a subir mucho, 3,2. Artículos del hogar 2,9, servicios, sí. Restaurante 2,6. Salud 2,5. Creo que es vos sabés, por eso te preguntaba. Es más. Servicio, todo lo que tiene que ver con, bueno, peluquería, Patricio nunca va, pero bueno, 2,4. Ahí sí va, a todo lo que sea vicio, bebidas alcohólicas, tabaco, 1,9. 1,5 alimentos y bebida 1,5. Bueno, no sé, yo la verdad que aquí tengo un gran interrogante. ¿Y las galletitas? ¿Cómo se miden tus galletitas? Mis galletitas aumentaron más, muchachos. Y cultura, 1. Sí. 1. ¿Alguna vez ese aumento va a llegar a los gestores de cultura, digo, a los que hacemos? Ese es el rubro por rubro. Pero tengo una placa, tengo una placa que, acá hay números que no son. Tengo una placa que está muy buena. Venga, dile con nosotros un segundo, porque queremos explicar algo. Siempre decimos con Mario, bueno, así se tuvo que ir la baña, ¿no? Claro. Que se están midiendo cosas que no. O sea, no puedes medir la inflación respecto de cuánto aumentó una videocasetera. ¿Por qué? Porque no se venden videocaseteras, muchachos. Porque se dejó de usar la videocasetera. ¿Cómo me dice el impacto de la venta de videocasetera? Es imposible. Es como que me diga, no, lo que pasa es que bajó mucho la tabla de lavar. ¿Quién tiene tabla de lavar ya? Que muy poca gente compra la tabla de lavar. La tabla de lavar, Claro. Era la tabla de refregar, así, lo que tengo yo marcado en los abdominales, que no muestro ahora porque estamos en otro horario, pero un lavarropa tengo yo acá en el tabla. Pero digo, ¿quién compra? ¿Entendés? O sea, se miden rubros. Entonces se hace una medición, que está muy buena, de cómo debería haber sido realmente la inflación del mes, que es esta tercera placa que vamos a mostrarte ahora. Y vamos a ver, mirá, en enero, ¿no? En azul está en amarillo, perdón, la vigente, la actualizada en azul. En enero la debería haber sido menor. Un poquito menos. Un décimo menos. Pero bueno, un décimo es un décimo en el 2,8. Claro. Febrero, ya al revés. Al revés, un puntito arriba. Un punto arriba. Ya en marzo marcaba más, 3,4 a 3,65, ya hay una diferencia. Bueno, y ahora en abril, mira, tendría que haber medido, si se la midiera como se la tiene que medir, tendría que haber medido 3. Esa fórmula es la que está en discusión. Ya está vigente, la tiene el INDEC, sin embargo el gobierno no la puso en práctica. Entonces, cuando vos no la medís como la tenés que medir, pasa eso. Siempre hay que... Porque uno dice, por ejemplo, alimento, 1,5. ¿Cuánto aumentó la carne? No, mucho más de 1,5. ¿Cuánto aumentó las hortalizas, las frutas? Y las galletitas. Las galletitas. ¿Qué pasó con las galletitas? Muchachos, 1,5. Digo, los que van a comprar y adquirir saben que ese 1,5 no es representativo. No representa a nadie, es Pero la realidad.
Vamos a ver, faltan 2 semanas más o menos, 3 semanas para que se vuelva a medir. Claro, porque siempre es 12-14. 12-14 Entre el 12 y el 14 de junio vamos a tener lo del indicador de mayo. Y ahí sí se van a cortar los piolines, se van a caer las caretas, porque si llega a dar menos de 2,5, chicos, están mintiendo. Y pero siendo el 5,3 precios mayoristas, es muy difícil que corte la línea del 3. Pero bueno, veremos cómo dan los indicadores. Vamos a hacer la última pausa y cuando volvamos, mire de lo que vamos a hablar, la Revolución de Mayo, la economía en 1810, como para recordar esa gesta que dio paso al primer indicio, a la primera chispa revolucionaria para llegar luego a 1816. Donde el pueblo quería saber de qué se trata. Y bueno, vean Norte Multimedia, engánchense con nosotros con Economía de Bolsillo. Pausa, pero antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la ñina.
Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Último bloque de economía de bolsillo y recién le decía a Mario, con 10 pesos, no 100, no 1000, no 10.000, 10 pesos hoy no tienen valor directamente. No existe. Pero si tuvieras una máquina del tiempo, viajás a 1810 y tenés 2.500 billones de pesos. ¡Qué laburo! Y se fue devaluando un poquito, no fueron sacándole cero, poniéndole cero. Se corrieron un poquito los Por ceros. Dios, 12 ceros. Sí. 12 Sí, son dos, ceros. 2.500 y 12 ceros atrás que vienen corriendo. ¿Cómo Pasaron era? cosas. Sí, 1810 era una economía que dependía pura y exclusivamente de lo que pasaba en Potosí, lo que hoy es Bolivia, por las minas de plata que iban llegando al Río de la Plata. ¿Pasaban por Tucumán? Sí, pasaban por Tucumán, algo se quedaba por acá, en la región de camas amontonadas. ¿Sí? Camas amontonadas son las camas de las diligencias que se sacaban y se cambiaban por camas nuevas y de ahí seguían viaje hasta el puerto del Buen Aire. Todo pasaba en Buenos Aires, por eso siempre se dice que el 25 de mayo es una fecha muy porteña, más que nacional y que gobierno patrio. Yo soy más de la idea de viva la revolución y no tanto viva la patria porque no existía una patria todavía. Maravilloso. Apenas era un chispazo. Excelente, excelente descripción. La verdad que, pero años con mucho movimiento, revuelo en el mundo, Napoleón, España, caía la corona, Napoleón ponía un hombre, su hermano. Pepe Botella. Pepe Botella se llamaba, poquito tomaba Pepe Botella. Claro, Pepe Botella le decían. Era en esa coyuntura, sí. Los patriotas decidieron que era el momento de lanzar definitivamente la independencia de nuestro país y se genera en ese debate del Cabildo que mientras se discutía qué hacer afuera, lloviendo o no lloviendo, el pueblo preguntaba y gritaba, queremos saber de qué se trata. Y fueron los primeros gritos de libertad de nuestra patria frente... Nuestra patria no. No, todavía no había patria. Está bien. Yo siempre digo... Está bien esa especificidad. Sí, porque el 25 de mayo hicieron el amor y 6 años después nació. Claro. Producto de ese... acá en Tucumán. De ese acto nació acá en Tucumán. Acá en Vinieron Tucumán. de vacaciones a Tucumán y nació en Tucumán la patria. Así es. Tengo un dato Tengo un dato muy bueno del comercio y todo. Bueno, se abre, hay una apertura, ¿no? En esa época de comercio con Gran Bretaña, ¿sí? Ante todo era de acá se iba a España y de España vos tenías que comprar los zapatos que con el cuero de acá se había fabricado a 20 veces más. Domingo Belgrano, era el papá de Manuel Belgrano. Claro. Bueno, él era medio tránsfuga, traficaba esclavos, sí, era traficante, porque se usaba mucho en esa época el tráfico. Y se dejaron de acuñar monedas cuando cae el virreinato todo y aparecieron los primeros patacones, los vales. Se empezó a pagar con vales. Porque ¿Se no... acuerdan de los patacones? Bueno, en esa época no se llamaban patacones, ¿no? No había un Dualde ni nada por el estilo, ni un Rukauf, nada. Pero se pagaba con vales, porque no tenían cómo respaldar, porque no tenían moneda todavía. Habían dos revolucionarios que querían la independencia en ese mismo momento, que eran Belgrano y Moreno, que estaban decididos a todo, y había uno que lo engañaba a la mujer, Cornelio Saavedra. No, mentira. Pero Cornelio Saavedra, te tenés que llamar, amigos, vamos. Que ese era mucho más oligarca, más de... No hagamos tanto lío, tengamos nuestro gobierno, pero tranquilos, muchachos. Era la idea de que la corona le dé un mandato al nuevo gobierno que se constituía en el Río de la Plata, pero eso no funcionaba. La revolución estaba naciendo, había decisión de cambiar y es lo que estábamos justamente compartiendo en este día que el próximo lunes 25 de mayo vamos a festejar. Totalmente, y es para festejar, es una fecha para festejar y está bien también gritar viva la patria o viva la revolución también, ¿eh? Así que nada, feliz Día de la Patria para todos. Feliz día y tengamos presente, un 25 de mayo se hizo lo que se hizo. En Argentina tenemos que volver a recuperar el viva la patria y recuperar nuestra independencia. Gracias por todo, nos encontramos el sábado que viene, sean felices. Otoño de 1810. En el Virreinato del Río de la Plata, las cosas están por cambiar para siempre. La heroica resistencia del pueblo que frenó las invasiones inglesas todavía resuena. Hace tiempo que en toda América los criollos discuten ideas y planes de emancipación. La revolución de Haití inaugura el camino en nuestro continente.
El derrumbe de la corona española acelera las demandas de cambio. Con el aliento de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse, convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra, sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy, todos somos hijos de esa revolución.